Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dice el verso 25: ¿dónde está tu fe? Y quiero que hoy nos hagamos esa misma pregunta como de parte de nuestro Señor. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está nuestra fe? No es una pregunta sencilla. No es una pregunta fácil de contestar, aunque usted pueda pensar que es una pregunta obvia. Pues esa pregunta quiero decirle que no se ha de responder un domingo por la mañana sentado en una iglesia, donde la respuesta sería aparentemente, pues verdad, muy obvia, muy fácil. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde se encuentra nuestra fe? Esta pregunta no fue un sábado en la sinagoga donde los discípulos fueron confrontados por esta pregunta. No fue ahí. Fue en un lugar, en un momento, en una ocasión distinta. Tú puedes objetar esta mañana y decirme: predicador, ¿cómo me haces esa pregunta? ¿Dónde está mi fe? ¿Que no sabes que soy cristiano? ¿Que tengo a Cristo en mi corazón? Déjame y permíteme responderte que fue Jesús quien hace esta pregunta. ¿Y a quién la hace? Es a sus discípulos, a los más cercanos, quienes habían estado tiempo con él. Y es a ellos a quien dirige y hace esta pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No es una pregunta que debemos obviar y hacer de ella como algo simple. Pues Jesús la hizo y sabía la gran importancia que tenía que ellos supieran, reflexionaran y se dieran cuenta y pudieran ser sinceros y responder esta pregunta con humildad, sinceridad. ¿Dónde está nuestra fe? Parece que el lugar, el momento y la ocasión donde Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos tiene una gran importancia, ¿verdad? Así es que veamos el momento y el lugar donde Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos. En el verso 22, puede leer junto conmigo, dice que aconteció un día que entró, ¿quién? Pues Jesús. Entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué? Y partieron. Lucas, en este capítulo, en el capítulo número 8, en el verso 1, nos habla de un Jesús activo en su ministerio, de un Jesús que está trabajando, de un Jesús que tiene 3 años para cumplir su ministerio. Y nosotros sabemos que Jesús se mantuvo sanando, predicando, enseñando. Y Lucas en el verso 1 del capítulo 8 nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio. Por todas las ciudades y por todas las aldeas, ¿qué? Predicando, anunciando. Y aunque Lucas no lo dice,
Pero sabemos que Jesús se mantuvo sanando a los enfermos. De hecho, se dirige, cruzando el lago, se dirige a una ciudad donde habrá un endemoniado y tendrá que liberarlo. Los que nos dedicamos a predicar la palabra, a ministrar a las personas, sabemos que hay un desgaste físico, emocional, tremendo, fuerte. Y vemos aquí que Jesús ocupa ir al otro lado del lago y no rodea el lago caminando, sino que decide subirse a una barca y descansar. Sería ese el momento donde Jesús se apartaría de las personas y podía entrar en la barca y descansar. Vemos a un Jesús a un Jesús humano, a un Jesús como nosotros, sufriendo un desgaste físico, un cansancio como tú y como yo. Jesús decidió cruzar ese lago porque tenía necesidades humanas como tú y como yo, de descanso y de tranquilidad. ¿Usted ha sentido alguna vez esa necesidad de necesito un tiempo de descanso? Bueno, aquí está ese Jesús arriba de esa barca, buscando ese tiempo. Y podemos ver ese Jesús 100% hombre. Sabemos que Jesús es Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero Lucas aquí nos hace ver esa característica de Jesús, identificándolo como uno de nosotros, con necesidades como las de nosotros, con cansancio, con necesidad de descanso. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, no tenemos un mediador, no tenemos un Cristo, no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno. Tenemos un Dios que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Dios que tenemos es un Dios que se identifica con nosotros y dice, ¿y qué? Él es conforme a qué? A nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Qué hermoso es ver a ese Dios. Recordemos que en el Génesis dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen. Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Lo tomó del polvo y fue creado conforme a su imagen. Pero el hombre pecó. El hombre pecó. Pero cuando Dios lo hizo conforme a su imagen, sin dolor, sin cansancio, sin todo eso que ahora nos aqueja a nosotros. Pero el hombre, ¿qué? Pecó. Cayó, pecó. Y ahora podemos ver a un Cristo que se hace, a un Dios que se hace ahora semejante a nosotros. Nosotros, Adán, semejante a Dios. Fue hecho, creado semejante a Dios. Y ahora vemos a Dios haciéndose ¿qué? Hombre, semejante a nosotros. Con un cuerpo que se cansaba, que sentía dolor, como nosotros. Qué grande Dios tenemos, hermano. Qué grande Dios tenemos. Pero que a pesar de Dios ser tan grande y de no habernos dejado en esa condición de pecado, sino Él mismo descender y tomar la semejanza de nosotros, identificándose con nosotros, que no por ser grande, Él deja de tener cuidado de nosotros. Él se identifica contigo y conmigo. Él se identifica con nuestras necesidades. El verso 23 dice que mientras navegaban, Jesús se durmió. Él estaba cansado, como muchos de nosotros a veces estamos. Ver un Dios omnipotente, creador de todo, y ahora con la necesidad de ¿qué? De descansar. Eso es amor.
Eso es un Dios difícil de entender. Un Dios que se humilla tomando un cuerpo como nosotros, teniendo que descansar. Él también podía llegar al punto del agotamiento en que es necesario dormir. Pero parece que Jesús se sube a la barca y se duerme confiado. Diga conmigo, Jesús está confiado. Y duerme. ¿Pero en qué confía? ¿En qué Jesús sube y descansa? Parece que Jesús se sube a la barca y deja el trabajo y el cuidado de su persona a sus discípulos. Nosotros sabemos que los discípulos eran pescadores, expertos y con experiencia. Muchos de ellos eran pescadores que habían estado trabajando como pescadores y tenían habilidades para tomar una barca y poderla hacer cruzar de un lado a otro. Parecía una tarea fácil, algo que él podía confiar en sus discípulos, en Pedro, para que él tomara el comando de la barca y que con seguridad lo cruzara al otro lado. ¿En qué confiaba Jesús? ¿Confiaba acaso en sus discípulos? Yo creo que Jesús realmente confiaba en su Padre. Y podía dormir tranquilamente. Él sabía que estaba en sus manos. Y lo mismo era para Jesús estar en tierra firme que en mar abierto. A él no le quitaba el sueño nada. Él estaba su confianza puesta en él. Y parece que a Jesús nada le quitó el sueño. Y se recuesta en la barca y duerme profundamente. Parece que Jesús estaba dormido profundamente, descansando. Y a veces cuánto anhelamos tener un sueño así. Cuánto anhelamos poder dormir y levantarnos. ¡Ah, qué a gusto dormir! El salmista, el tatara abuelo de Jesús, expresó en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú. Por eso es que decimos que Jesús, su confianza no estaba puesta en expertos pescadores y navegantes de las aguas, sino su confianza estaba puesta en su Padre, en la seguridad y el cuidado que Él tenía de Él. En nadie más, solo tú, Jehová, solo tú me haces vivir confiado. Ninguna persona ni ninguna cosa es la fuente de debe de ser la fuente de nuestra seguridad y paz. ¿Cuántas cosas nos quitan el sueño? A veces son cosas de esta vida o aparentemente necesarias, no me preocupa. En mi caso, pues me preocupan los hermanos, me preocupa la iglesia y me quita el sueño. No, está bien. Yo no puedo pensar que eso está bien. Que mi confianza debe estar en ¿quién? En Dios. Mi confianza no proviene de mi matrimonio. Mi confianza, mi paz no proviene de mi esposa, de ningún hombre, de ninguna mujer. Mi confianza debe de venir del Señor, de Él, del saber que estoy en sus manos y que Él tiene cuidado de mí. De ninguna cosa. Una mala noticia que llegue a nuestra vida, nos van a quitar el trabajo. Hermano, hasta diciembre, porque en enero no sabemos si vas a continuar con nosotros. Ya no puedo dormir, hermano. No, duermo tan a gusto y duermo como piedra, porque mi confianza está en el Señor. En el Señor. No proviene de ninguna cosa ni de nadie.
de ninguna persona. El verso 23 nos dice que se desencadenó una tempestad de viento, un viento fuerte en el lago, y se agitaban las aguas y se anegaban. La palabra se hundía la barca se llenaba de agua, la barca se empezaba a hundir y peligraban. Sus vidas peligraban y el agua se estaba llenando y se estaban hundiendo, y parece que no despertaron a Jesús a la primera. Parece que ellos lucharon y trataron, y el agua empezó a subir, y me imagino que era Pedro, el capitán ahí, de quien llevaba las riendas de esa barca. Y al ver que el agua azotaba y el agua se llenaba, pensaron, vamos a morir. La ocasión, el lugar, es un desafío para nosotros como discípulos de cuestionarnos en todo momento dónde está nuestra fe. Y vinieron a él, dice, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Una verdad es que aún los corazones de verdaderos discípulos son turbados por el temor y la ansiedad. Escuche lo que le voy a decir. Aún los verdaderos discípulos y creyentes, aún el creyente más fuerte, es turbado por el temor y la ansiedad en ocasiones. Y ahora vemos a estos hombres que habían estado con Jesús, y Jesús mismo allí en la barca, pero estaban llenos de temor y diciendo, vamos a morir. El lugar y las circunstancias adversas llegaron a llenar su corazón ¿de qué? De temor. De temor. Parece que se habían olvidado de todo lo que Jesús había hecho por ellos, y ahora estaban completamente cegados por la circunstancia, por las aguas que estaban azotando la barca, por la barca que cada vez se hundía más. Y llegaron a pensar, vamos a morir. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios ya nos ha mostrado su cuidado? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su fidelidad y nos ha librado una y otra vez? Nos ha sacado de nuestros temores y nos ha levantado de nuevo. ¿Dónde está tu fe en el momento de la adversidad? Es fácil olvidar cuando nos encontramos en medio de la tormenta. Es muy fácil olvidar dónde está nuestra confianza cuando las circunstancias no son paz y tranquilidad. Olvidaron el cuidado permanente de Jesús, que cuando tenían hambre, Dios les daba de comer. Que Jesús los había cuidado por tiempo ya, a ellos les dijo, dejen lo que están haciendo y vengan y síganme. Ellos dejaron su trabajo donde ellos se sostenían su vida física, dejaron todo. Un Mateo dejando el banquillo, ahí donde recaudaban los impuestos, un Pedro dejando las redes. Hombres que dejaron su trabajo para seguir a Cristo, confiando en que ese hombre que los había llamado les iba a sostener, él iba a ser su sustento. Y así fue. Jesús era responsable de la vida y el sustento de sus discípulos por 3 años y medio. Jesús se hizo responsable de ellos y nunca les falló. No pensaron en el poder que ya habían visto cuando estaba la tormenta. Ellos no se acordaron qué poder tenía Jesús para sanar, para liberar. No se acordaron de eso. Pero la verdad es que la idea de un Jesús durmiente es aterradora. La idea de un Jesús que está dormido es aterradora, hermanos.
Pensar que Dios por un momento no nos escucha. Llegar a pensar que Jesús por un momento está dormido y está ajeno a nosotros, descuidado de nosotros. Eso es aterrador. A nadie nos gusta la idea de un Jesús durmiente. El salmista en el Salmo 44:23 decía: despierta, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Aún los hombres más grandes de Dios llegaron a pensar en un Jesús durmiente, en un Dios que dormía y que no tenía cuidado de ellos. Nuestra naturaleza, nuestra carne nos puede llevar, atrapar y cautivar en el temor al ver las circunstancias adversas. ¿Por qué duermes, Señor? ¿Por qué te alejas para siempre? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Maestro, Maestro, levántate, despierta, que perecemos. La buena noticia es que la idea de un Jesús durmiente es solo una idea. La idea aterradora de un Jesús que duerme y no tiene cuidado de nosotros y de nuestras necesidades es solo una idea. Él es fiel y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe, hermano? Yo creo que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. A veces nosotros nos turbamos tanto y estamos sufriendo más por lo que en nuestra mente está, nuestro espíritu se agita, que por lo que en realidad está sucediendo. No nos llenamos de temor cuando tenemos miedo a que no habrá provisión el día de mañana. Y no nos damos cuenta que cada 7, 8 horas estamos frente a un plato de comida. Por la gracia y el cuidado de Dios. Y que aún esos alimentos nos caen mal a veces porque estamos preocupados y temerosos, dándonos cuenta que Dios es fiel y Él nos está cuidando y tiene sustento de nosotros. Abra su Biblia en el Salmo 121. ¿Dónde está tu fe? Dice la palabra de Dios, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esta no es una idea. Esta no es una idea. Él no se duerme. Él no duerme. Él no se descuida de nosotros para atender otros asuntos. Él es por nosotros. Él es para nosotros. Él es nuestro guardador. Él es quien nos guarda. Dice, ahora
Ahora veamos que es el mismo salmista el que dice estas palabras. Aquel hombre que había estado cuestionándose, ¿por qué duermes? Ahora está declarándonos que Jehová es su guardador y que Él no va a fallar. Verso 24 de Lucas, donde estamos, dice que despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Ya se dio cuenta? Que Jesús tenía el control. Jesús tenía el control. Reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Cesaron. ¿Dónde está tu confianza? Ahora Jesús, después de que reprende las olas, voltea a sus discípulos y les cuestiona: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Pedro, ¿estabas confiando en que ibas a poder mantener la barca a flote por tus habilidades, por tus destrezas en el mar? ¿Estabas pensando que podrías sobrevivir sin mí? ¿Dónde está tu confianza? Y a veces confiamos en nuestras habilidades para esta vida. No necesito a Dios. Puedo hacer a un lado a Dios. No necesito a Dios. Y hacer eso es pecar contra Él. Por eso Dios pregunta: ¿dónde está tu fe, pues? ¿Estás confiando en tus destrezas, en tu sabiduría? ¿Estás confiando en alguien más? Porque les pregunta a todos. ¿Ustedes estaban confiando en Pedro? ¿Ustedes estaban confiando que Pedro iba a poder mantener la barca a flote? ¿Dónde está su fe? Nuestra fe no puede estar basada, cimentada en un hombre, en alguien más, en el cuidado de alguien más. Jesús le dice: ustedes confiaban en Pedro. ¿Dónde está tu fe? Esa palabra, esas preguntas cimbró los corazones de estos hombres y debiera de conmover el nuestro, de sacudir nuestro corazón. Cuando hay temor en nuestras vidas, cuando hay ansiedad, cuando llega el insomnio en nuestras vidas, cuando no podemos dormir, recordemos y cuestionémonos lo que Jesús está diciendo. ¿Dónde, en qué estás confiando? ¿En qué están confiando sus discípulos? ¿En quiénes están confiando sus hijos? Dios se encargará, hermanos, de enseñarnos cuán débiles e inútiles somos sin Él. Si somos sus amados hijos y somos sus discípulos, nuestro Maestro se encargará de enseñarnos cuánta debilidad e incapacidad hay en tu vida, en mi vida. Sin Él. Se levanta la tormenta y azota la barca. Las tormentas destruyen el orgullo. Las tormentas para los hijos de Dios destruyen la soberbia. Las tormentas para sus hijos amados lo que hacen es derribar y destrozar todos los pensamientos altivos y toda esa naturaleza humana que tenemos de autoconfianza, de autoseguridad y esa tendencia que tiene nuestra carne a vivir, a querer vivir independiente de Dios. Sus discípulos se hicieron esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Qué feo! A mí se me hace una pregunta
fuerte. Que alguien con quien yo he estado y mostrándome, revelándome mi afecto, mi cuidado, como si mi esposa hoy esta mañana se levantara y se parara aquí y dijera eso de mí. ¿Quién es ese? ¡Wow! ¿Quién es ese? Cuando Dios ya había mostrado. Vemos cómo el temor, la situación y la ocasión había golpeado fuertemente su capacidad de siquiera pensar con una mente clara y limpia, pues ellos ya habían experimentado el favor de Dios una y otra y otra y otra vez. ¿Quién es este que aún los vientos, dice, y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué hombre dominó por sus propios poderes los poderes de la naturaleza? Solo había un antecedente en las mentes de los discípulos. Solo había un antecedente que ellos podían tener. De un Dios que tenía poder sobre de ellos. Y en las mentes de estos discípulos estaba el antecedente de Génesis, del Dios creador. En las mentes de ellos que habían sido educados en la religión de los judíos, ellos habían escuchado del Dios creador que dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y las aguas, los océanos le obedecieron. Y salga la tierra de en medio de ella. El que dijo: sepárense las aguas de las aguas. El que tenía el control y dominio sobre los océanos enteros era Yahvé. Aquí en su mente ya estaba ahí. Y ellos se preguntaban: ¿quién es? Si solo Yahvé tiene ese poder sobre la naturaleza. El antecedente que tenían era de ese Dios del Éxodo, del Yahvé, del Éxodo, que abrió el mar en dos, que abrió y partió las aguas en dos, rompiendo todas las leyes de la naturaleza con su poder, abriendo y las aguas obedeciendo el decreto, el mandato de Dios de que se abrieran en dos. ¿Quién es este que tiene dominio sobre los poderes de la naturaleza? Su mente es Yahvé, es el Dios creador, es el Dios de la liberación, el Dios del Génesis, es el Dios del Éxodo, el Dios de la liberación que nos libertó. En sus mentes también estaba ahí el antecedente del Dios de los profetas. El Dios de los profetas, el Dios que hacía, y cuando Él determinaba que dejara de llover, dejaba de llover, y cuando Él así lo determinaba, la lluvia volvía. Yahvé. ¿Quién es este Dios? El único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, el Dios del Génesis. El Dios de Egipto, que sacó a su pueblo de Egipto y abrió el mar en dos, el Dios de los profetas, estaba con ellos en la barca. El Dios que separó los océanos, ahora estaba con ellos ahí. Dios, ese es el Dios al que seguimos. Ese es el Dios que nos sustenta. El Dios creador, el Dios de la liberación. Ese es el Dios que está contigo si tú has creído en Él. Y Él tiene el derecho de cuestionarnos: ¿dónde está tu fe? El viento sopla de donde quiere y con la fuerza que quiere, y puede levantar la tormenta que quiera y azotar con nosotros cuando quiera, solo si Dios lo permite.
Solo si Dios se lo permite. Solo si Él así lo permite. Y si lo permite, escuche, no perecerás. No pereceremos, porque Él está con nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿De qué nos sirve tener fe si no podemos creer en el tiempo de la dificultad? ¿De qué nos sirve tener fe para creer que hemos sido salvos y que un día, es más, que hemos sido libertados de muerte, traídos de muerte a vida, y que un día moriremos y estaremos con Él? ¿De qué nos sirve tener esa fe si no podemos tener fe en una circunstancia terrenal? Si perdemos de vista que Dios está con nosotros aquí, que Dios está con nosotros en el momento más adverso, ¿de qué me sirve? Es por eso que Dios tiene el derecho de llamarnos la atención y poder trabajar con nuestro corazón y llamarnos a que tengamos fe todos los días. Pues todo lo que hacemos debe de ser por fe. Creyendo, manteniéndonos, creyendo que Él está con nosotros. El cristiano más leal es el que vive como viendo al invisible. Hebreos, en la lista de hombres de la fe, dice, se mantuvieron como viendo al invisible. Y no está hablando de algo que pasó o algo que esperaban. Se mantuvieron. Durante toda su vida, ellos siempre se mantuvieron creyendo como viendo al invisible. Que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé esa gracia para poder entender y poder mantenernos todos los días, durante toda situación, entendiendo y viendo a quién, al invisible. Que Dios está con nosotros. Aún en la circunstancia y en la tormenta más adversa, Dios está con nosotros. Este cristiano que vive como viendo al invisible, no temerá ante la tormenta más severa, ante la noche más oscura, no se amedrentará y estará firme en su esperanza. Cristo es nuestra roca inconmovible. Cristo es el ancla de nuestra fe. Es Él. Entonces, hermanos, ¿en qué confiamos? ¿En qué confiamos? Ha de ser nuestro deber permanecer firmes en Cristo. Y cualquier falta de fe, cualquier temor, inseguridad, debiera de llevarnos a pedir perdón, a arrepentirnos, reconociendo nuestra debilidad y nuestra carnalidad, de que somos carne y a veces esa carne se llena de miedo y de temor ante la circunstancia, ante la enfermedad, ante la escasez, y perdemos de vista a nuestro Salvador, que es poderoso para sustentarnos en todo momento, y quien es fiel, quien no miente, y que nos preservará hasta el final. Debiera de llevarnos, cuando nuestra vida se llena de temor, debiera de llevarnos no solo a arrepentimiento, sino a una confesión de nuestra debilidad. Una confesión de nuestro pecado de confiar en nuestras habilidades, o de confiar en alguien más o en algo más. Pues nuestra confianza debe de venir del Señor. Él se identifica con nosotros. Cristo, el Verbo que existió eternamente en el cielo, el Hijo de Dios,
un día descendió, rompió los cielos. Yo me imagino estos cielos como un velo entre los hombres y Dios. Este cielo que usted ve, allá atrás de este cielo está su gloria. Allá habitaba. Detrás de este cielo que nosotros conocemos, detrás de estas galaxias, de este espacio, allá está Él. Y Él rasgó los cielos. Cristo, el Hijo de Dios, desciende desde allá arriba y parte, rompe los cielos, el velo, y a habitar entre nosotros. Y el Dios eterno, todopoderoso, por el cual todas las cosas fueron creadas y subsisten por Él, ahora se encuentra rompiendo los cielos. ¿Y dónde? En el vientre de una mujer. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? Él se está identificando con nosotros. Él se identifica contigo como hombre. ¿Por qué? Diga conmigo, por nuestra incapacidad. No tenía él ninguna necesidad de hacer esto, pero por nuestra incapacidad de hacer algo nosotros por nosotros mismos, nosotros no podíamos salvarnos. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces Él viene tomando forma de hombre, desciende y habita entre nosotros, humillándose. Viviendo la vida que nosotros no podemos vivir. Esa vida perfecta de acuerdo a la ley moral de Dios, cumpliéndola perfectamente. Él se identifica con nosotros. Sufriendo. Lo podemos ver en la cruz, tomando la cruz que tú y yo merecíamos, sufriendo el dolor. Un Dios sufriendo dolor. ¿Quién es este? Un Dios sufriendo dolor. ¿Quién es este Dios? Por eso los romanos no creían, mucha gente no creía en Dios, porque ¿cómo concebir a un Dios que sufre y que muere? Un Dios no puede morir. Nuestro Dios se identifica con nosotros, tomando un cuerpo como nosotros, sufriendo el dolor como nosotros y recibiendo el castigo eterno que nosotros merecíamos. Escuche, identificándose con nosotros. Él se identifica contigo. Por eso podemos confiar en Él. Cierra sus ojos ahí donde está. Gracias, Cristo. Porque podemos estar seguros en ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón. Porque muchas veces, Señor, nos turbamos y nuestro sueño se va. Señor, se aleja de nosotros la paz, Señor, que debe provenir de ti. Nosotros la buscamos en otras cosas. Y ponemos nuestra confianza, Señor, en otras personas o en nuestras habilidades o en las cosas que poseemos momentáneamente, Señor, terrenalmente. Queremos pedirte perdón, Señor, por pensar que a veces, Señor, la situación será más grande que tu poder. Perdónanos, Señor. Si a veces pensamos que una enfermedad, que una situación adversa, que un problema, Señor, que una noche oscura, que una tempestad puede ser más grande que tú. Perdona nuestra falta, Señor, de fe. Perdónanos, Señor. Tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que te amamos, Señor, y que en verdad la fe que tenemos es genuina.
Tú no nos dijiste tampoco que no teníamos fe. Tú nos preguntaste dónde estaba. Para que la busquemos, Señor. Para que busquemos, Señor. Para que te busquemos de nuevo, porque aquí estás. Estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros en el momento más adverso. Ahí estás, Señor. Y solo tú nos llamas la atención para que te busquemos. ¿Dónde está tu fe? Ve y búscala. Ve y vuelve ahí. Vuelve ahí. Muchas veces, Señor, mi mirada la desvío, Señor, y no alzo mis ojos a ese monte de la cruz. A ese monte de donde proviene mi seguridad y mi salvación, Señor. Al ver a tu Hijo en esa cruz y volteo, Señor, mis ojos hacia mis habilidades y hacia mí mismo, Señor, y me desvío de ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Sabemos, Señor, que tú, ahora a través de tu palabra, Señor, sabemos que tú estás cerca y que estás con nosotros. Señor, y sabemos que podemos ser perdonados, Señor, por esta falta de fe, porque tú mismo te identificas con nosotros, Señor. Y sufriste, Señor, los padecimientos de esta carne como nosotros. Y sabes qué tan débiles somos. Dice tu palabra que te acuerdas que somos polvo. Tú te acuerdas que somos polvo, que no somos nada sin ti. Te acuerdas de nosotros, Señor, y eso es halagador, Señor, y eso trae paz a mi vida. Saber que tú nos entiendes, Señor, y que tú nos perdonas y nos humillamos y reconocemos, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros. Muchas veces, Señor, tiempo atrás, tú nos has librado de muchas circunstancias, de muchas adversidades, y que podemos confiar ahora, Señor, cada momento, en tu amor, en tu fidelidad, en tus promesas, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor, y que cada vez nos reveles más a Cristo, que cada vez, Señor, Padre mío, nos reveles a cada uno de tus hijos a Cristo, y que nos mantengamos como viendo al invisible, Señor, que nos mantengamos todos los días como viendo al invisible, Señor, en nuestro peregrinar sobre esta tierra, siempre, Señor, confiados en ti, confiados en tus promesas, en tu fidelidad y en el pacto que has hecho con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, mi Cristo. Gracias por ser ese sumo sacerdote, Señor, que se identificó con nosotros, a nuestra semejanza, Señor, pero sin pecar. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Te pido que mis hermanos, que tu palabra, Señor, les fortalezca a los que estén pasando por momentos difíciles y a los que no, Señor, que están en un momento de paz y que hoy pueden creerse, Señor, que están seguros. Señor, dice tu palabra que cuídese, el que se cree firme, cuídese de no caer. Y que esta palabra sea para él una advertencia, Señor, para que se mantenga siempre confiando en ti, Señor. Para que en el día de la prueba, Señor, pueda salir airoso, victorioso en Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.